Emisarios olvidados, la historia no contada de las peligrosas misiones de los magos azules en el este. Capítulo 1. La llegada. En la luz menguante de la segunda edad, una tempestad de resplandor zafiro estalló en el firmamento, anunciando la llegada de dos figuras enigmáticas. El torbellino azul se fusionó en forma corpórea, revelando a Alatar y Payando, Maiar elegidos por los Valar para una peligrosa misión. Sus pies tocaron el suelo indómito de Rom, y el viento del este atrapó sus túnicas cerúleas, haciéndolas ondear como estandartes de un reino olvidado. El aire crepitó con energía arcana, y la tierra misma pareció temblar bajo sus pies. ¿Puedes sentirlo, hermano? La mancha que impregna esta tierra es como si el aire que respiramos estuviera cargado de malevolencia. En efecto, la corrupción de Sauron es profunda, como el veneno en las venas de la tierra. Tenemos mucho trabajo por delante, viejo amigo. Sus ojos, antiguos y sabios, inspeccionaron el accidentado paisaje que se extendía ante ellos. Picos dentados perforaban el horizonte. Sus cumbres cubiertas de nieve estaban oscurecidas por nubes siniestras que se agitaban y se agitaban como un mar de oscuridad. Bosques vastos e indómitos se extendían en todas direcciones. Sus profundidades albergaban secretos maravillosos y terribles. El viento traía susurros de tradiciones olvidadas y ecos de batallas del pasado. Debemos andar con cuidado. El camino que tenemos por delante está plagado de peligros y nuestros enemigos son numerosos y astutos. De acuerdo, empecemos nuestro viaje y desenredemos los hilos de oscuridad que unen estas tierras. El tiempo no es nuestro aliado en esta tarea. Los magos azules se pusieron en marcha, sus bastones golpeando la tierra con un ritmo perfecto, cada paso dejando un tenue rastro luminiscente que se desvaneció rápidamente. Atravesaron traicioneros pasos de montaña donde el aire se volvió más tenue y un frío glacial mordisqueó su carne con colmillos helados. A ambos lados se alzaban acantilados escarpados, sus rostros grabados con la cruel historia de eras pasadas, un testimonio de la naturaleza implacable de este reino salvaje. Mira allí, Payando. Hay un paso entre las montañas. Parece que se nos revela el camino a seguir. Estrecho y traicionero. Será mejor que... Un aullido escalofriante atravesó el aire y resonó en las paredes del cañón con una ferocidad primitiva. Unas formas oscuras emergieron de las grietas de la roca, con ojos brillantes con intenciones depredadoras. El hedor a descomposición y a pelaje húmedo llenó el aire, un presagio del peligro que se acercaba. Wargos, preparaos. Estas bestias inmundas no nos disuadirán de nuestra misión. Los magos se pararon espalda contra espalda. Sus bastones brillaban con un poder sobrenatural que pulsaba al ritmo de los latidos de sus corazones. Los wargs volaban en círculos. La saliva goteaba de sus colmillos amarillentos, los músculos tensos y listos para saltar. En un borrón de movimiento, las bestias atacaron. Sus aullidos hendieron el aire. El bastón de Alatar destelló y una pared de llamas azules estalló entre ellos y sus atacantes. Su calor abrasó la mismísima piedra. Payando murmuró palabras de poder, sílabas antiguas que parecían torcer la realidad misma, y las mismas piedras bajo los pies de los wargs se movieron y se doblaron, haciendo que las criaturas perdieran el equilibrio. No podemos quedarnos aquí. El paso, rápido, antes de que se reagrupen y ataquen de nuevo. Atravesaron el estrecho hueco a toda velocidad, mientras las piedras sueltas resonaban bajo sus pies como una cascada de huesos. Tras ellos, los aullidos de frustración de los wargs se desvanecieron en la distancia, reemplazados por el silbido del viento que atravesaba los riscos de la montaña. Los magos aparecieron por el otro lado, con el pecho agitado por el esfuerzo y las túnicas cubiertas de la mugre que habían dejado tras su paso. Eso fue solo una muestra de los peligros que enfrentaremos. Debemos permanecer alerta, porque nuestros verdaderos enemigos son mucho más insidiosos. En efecto, y temo que los sirvientes del enemigo resulten ser mucho más astutos que simples bestias. Debemos agudizar nuestro ingenio, además de nuestra Su viaje continuó y los llevó a las orillas de un río embravecido que atravesaba el paisaje como una cuchilla líquida. Sus aguas rugían con furia desenfrenada, hinchadas por las nieves derretidas de los picos distantes. Enormes rocas sobresalían de la corriente espumosa, ofreciendo un camino traicionero, cada una resbaladiza por la espuma y el musgo traicionero. Debemos cruzar este torrente. ¿Estás listo, viejo amigo? Este cruce pondrá a prueba nuestro valor, igual que el de cualquier enemigo. Como siempre lo seré. Después de ti, Alatar, tu gracia siempre ha superado a la mía en tales cuestiones.
Alatar pisó la primera roca, con un equilibrio perfecto a pesar de la superficie resbaladiza. Su túnica se agitaba a su alrededor con el viento generado por las aguas turbulentas. Payando lo siguió, con movimientos más cautelosos, cada paso cuidadosamente considerado. A mitad de camino, un crujido ensordecedor partió el aire, ahogando incluso el rugido del río. La roca bajo los pies de Payando se movió, amenazando con derrumbarse y arrojarlo a la corriente despiadada. ¡Payando! ¡Agárrate fuerte! Con reflejos de relámpago perfeccionados durante milenios, la mano de Alatar se disparó y agarró la túnica de Payando con un agarre de hierro. Por un momento de infarto, estuvieron al borde del desastre, y las aguas hambrientas que se encontraban debajo parecieron alcanzarlos con dedos salpicados de espuma. Luego, con una oleada de fuerza que contradecía su forma mortal, Alatar sacó a su compañero y lo puso a salvo, y ambos se desplomaron sobre una roca más grande y estable. Gracias, hermano. Parece que los elementos mismos conspiran contra nosotros. Tu rápida acción me ha salvado de un baño de lo más indigno. Razón de más para seguir adelante. Debemos encontrar aliados en esta tierra hostil, porque no podemos tener éxito solos. A medida que se adentraban más en Rum, el paisaje fue cambiando gradualmente de escarpadas montañas a ondulantes estepas. Allí se encontraron con la primera de muchas tribus de orientales. Guerreros ataviados con intrincadas armaduras de cuero lacado y bronce, empuñando espadas curvas que brillaban bajo el duro sol, miraban a los extraños con sospecha y hostilidad. Sus rostros estaban curtidos por el viento y el sol, con los ojos entrecerrados bajo sus pobladas cejas. ¡Alto! ¿Quién se atreve a invadir las tierras de los Mariax? Hablad rápido, extranjeros, o probaréis el acero de nuestras espaldas. Venimos en paz, buscando únicamente conocimiento y comprensión. Nuestro propósito aquí no es la conquista, sino la iluminación. Los ojos del jefe se entrecerraron aún más y su mano se tensó sobre la empuñadura de su espada. La tensión crepitaba en el aire como un relámpago antes de una tormenta, y los guerreros reunidos se movían inquietos, esperando la orden de su líder Re. Tal vez sea conveniente una demostración de nuestra buena voluntad. Un obsequio, por así decirlo, para demostrar nuestras intenciones pacíficas. Con un gesto sutil que no parecía más que un movimiento de sus ropas, Payando hizo que la higuera que tenían delante brillara con fuerza. Las llamas danzaron y se movieron, adoptando la forma de bestias majestuosas y héroes de leyenda. Una gran águila se elevó a través del fuego, seguida por un olifante que cargaba. La silueta parpadeante de un poderoso guerrero blandió una espada contra un dragón serpentino. Los orientales jadearon de asombro, olvidando momentáneamente su hostilidad mientras observaban el espectáculo con asombro infantil. ¿Qué clase de hombres sois? Ningún simple viajero puede dominar las llamas de esta manera. No somos hombres, sino emisarios de Occidente. Traemos la sabiduría y el poder para resistir la oscuridad que amenaza con engullir estas tierras. La expresión del jefe se suavizó. La curiosidad reemplazó a la sospecha. Se acarició la barba pensativamente, mirando fijamente a los dos magos y a las llamas que aún danzaban. Hablad, entonces, extranjeros. Cuéntanos algo de esa sabiduría que afirmas poseer. ¿De qué oscuridad habláis y cómo pueden las meras palabras combatirla? Y así comenzó un patrón que se repetiría incontables veces en los años venideros, mediante demostraciones de magia sutil que asombraban sin abrumar, y palabras de profunda perspicacia que resonaban con los miedos y esperanzas más profundos de quienes las escuchaban. Alatar y Payando se ganaron gradualmente la confianza de los líderes de clanes clave en todo Rum. Hablaron de unidad frente a la división, de la fuerza que se encuentra al forjar el propio camino en lugar de inclinarse ante poderes distantes. Sus palabras eran semillas plantadas en tierra fértil, esperando brotar y convertirse en una fuerza que pudiera enfrentarse a la sombra creciente. Ha llegado el momento de que nos separemos, amigo mío. Estableceré un santuario en las montañas Orocarne, un bastión contra la sombra creciente. Allí podremos reunir a quienes se resisten y enseñarles los caminos del poder y la sabiduría. Y caminaré entre las cortes de los reyes, plantando semillas de resistencia allí donde la influencia de Sauron ha echado raíz. Mediante susurros y consejos, cambiaremos el curso de esta guerra antes de que siquiera haya comenzado. Con un último apretón de manos, un gesto que transmitía milenios de amistad y un propósito compartido, los magos azules se separaron, cada uno emprendiendo su propio y peligroso camino.
Alatar viajó a las profundidades de la cordillera de Orocarni, en busca de un valle oculto del que se habla en antiguas leyendas. Después de semanas de arduo viaje, escalando picos y recorriendo senderos ocultos, lo encontró una fortaleza natural enclavada entre imponentes picos, protegida de miradas indiscretas por remolinos de niebla y traicioneros accesos. Aquí construiré un refugio para todos aquellos que quieran enfrentarse a la oscuridad, un lugar de aprendizaje, de poder y de esperanza. Mientras tanto, Payando se abrió camino hacia las opulentas cortes de los reyes del este. Adoptó muchas apariencias, un sabio errante con ojos que insinuaban profundidades inescrutables, un consejero misterioso cuyas palabras susurradas podían derribar imperios, un humilde sirviente cuyas sutiles acciones moldeaban el curso de Zeripa, la historia. En cada papel susurraba palabras de advertencia y consejo, volviendo lentamente los corazones y las mentes en contra de las sutiles manipulaciones de Sauron. Cuéntame, sabio, sobre el poder que crece en Occidente. ¿No deberíamos aliarnos con él? Sin duda, oponerse a tal poder es una locura. El poder construido sobre la dominación y el miedo es tan frágil como una torre de arena. La verdadera fuerza surge de la unidad y de la voluntad de trazar el propio destino. La elección que se presenta ante ustedes no es la de la sumisión o la destrucción, sino la de forjar un nuevo camino, uno que conduzca a verdadera grandeza. Y así, cuando la segunda edad se acercaba a su fin, los magos azules sentaron las bases de una resistencia que duraría milenios. Muchos olvidarían sus nombres y se desvanecerían en leyendas y mitos, pero sus hazañas resonarían a lo largo de los siglos, como un baluarte contra la noche que se acercaba. En valles ocultos y salones iluminados con antorchas, en conversaciones susurradas y discursos entusiastas, las semillas del desafío echaron raíces. La gran guerra contra Sauron no se libraría solo en Occidente, sino en los corazones y las mentes de Oriente, guiadas por dos figuras con túnicas azules que se movían como sombras a través de las páginas de la historia. Capítulo 2. La lucha. Las arenas del tiempo fluían como un río inexorable, arrastrando consigo el peso de los siglos. En la vasta extensión de Rum, donde el sol se alzaba con una intensidad feroz desconocida para Occidente, dos figuras vestidas de azul libraban una guerra invisible para los ojos mortales. Alatar y Payando, los magos azules, se habían convertido en parte del paisaje tanto como las imponentes montañas Orocarni. Ha llegado el momento, amigo mío. Debemos separarnos para cubrir más terreno. En efecto, la sombra se hace más larga cada día que pasa. Que tu viaje sea fructífero y tus pasos guiados por la sabiduría. Con un último asentimiento, los dos Istari se separaron, cada uno emprendiendo un camino que daría forma al destino de la Tierra Media. Alatar ascendió las traicioneras laderas de Orocarni, su bastón dejando un rastro de tenue luz azul a su paso. Los vientos de la montaña azotaban sus túnicas, llevando consigo el aroma de pino y nieve. Aquí, en el corazón de la piedra y el cielo, construiremos nuestro santuario. Y así no hizo. A lo largo de décadas y luego de siglos, el refugio de montaña de Alatar se transformó en una ciudadela oculta de conocimiento y poder. Tallada en la misma roca de la montaña, sus pasillos sinuosos y sus enormes cámaras se convirtieron en el hogar de unos pocos elegidos, aquellos con el potencial de ejercer magia contra la oscuridad que se acercaba. Recuerden, jóvenes, la magia no es una herramienta para dominar, sino una responsabilidad. Somos los guardianes del equilibrio en un mundo que se tambalea al borde del caos. En los salones del santuario de la montaña, discípulos de todo el este se reunieron, con los ojos iluminados por el hambre de conocimiento. Alatar se movía entre ellos, una figura de misterio y reverencia, impartiendo secretos arcanos susurrados por las mismas piedras de Arda. Mientras tanto, allá abajo, en las llanuras bañadas por el sol y las bulliciosas ciudades de los reinos del este, Payando tejía un tapiz de alianzas tan intrincado que hubiera dejado en ridículo a los mejores artesanos enanos. Su voz, suave pero convincente, resonaba en los oídos de reyes y jefes por igual. La amenaza de Occidente no es más que una sombra del verdadero peligro. Miren sus propias fronteras, los susurros en la oscuridad. Allí está su verdadero enemigo. En las salas del trono, poco iluminadas, y alrededor de las hogueras de campamento, las palabras de Payando echaron raíces. Lentamente, con mucho dolor, como un árbol que crece a través de una roca sólida, empezaron a florecer focos de resistencia. Las aldeas ocultas en valles brumosos se convirtieron en bastiones de esperanza. Las caravanas que cruzaban las vastas estepas llevaban algo más que especias y sedas. Llevaban mensajes de desafío a la voluntad del Señor Oscuro.
Sin embargo, por cada victoria que conseguían los magos azules y sus aliados, las fuerzas de Sauron parecían conseguir dos más. La influencia del Señor Oscuro se filtraba en la tierra como una niebla nociva, corrompiendo todo lo que tocaba. En las cortes de los reyes antaño orgullosos, la sospecha y la paranoia reinaban supremas. ¿En quién podemos confiar cuando las sombras acechan en cada rincón? Incluso nuestros consejeros más cercanos pueden ser agentes del enemigo. Sauron, siempre alerta, percibió la amenaza que se avecinaba en sus dominios orientales. Con un cálculo frío, despachó a sus sirvientes más astutos, hechiceros envueltos en la oscuridad, asesinos con espadas empapadas en veneno y emisarios de lengua de plata que portaban dones de poder y promesas de gloria. El juego del gato y el ratón comenzó en serio. Alatar y Payando se encontraban en constante movimiento, siempre un paso por delante de los descubrimientos. Los pasadizos secretos y los caminos ocultos se convirtieron en sus autopistas, las contraseñas susurradas en su moneda de cambio. No podemos quedarnos aquí. Se acercan demasiado. De acuerdo, pero hemos plantado las semillas. Crecerán con o sin nuestra presencia. Sin embargo, mientras eludían ser capturados, el costo de su misión se hacía cada vez más alto. Los aliados fieles desaparecían en la noche, sin que se supiera qué destino tenían. Las redes de resistencia cuidadosamente cultivadas se desmoronaban bajo el peso de la traición y el miedo. Los magos azules siguieron adelante, con una determinación tan inquebrantable como las montañas mismas. Sin embargo, su mayor prueba estaba aún por llegar. En los rincones sombríos de una ciudad de los hombres del este, un hechicero de terrible poder se alzó a la fama. Su nombre era Khamûl, y en su dedo brillaba uno de los anillos menores de Sauron, una banda de oro que latía con energía malévola. He visto a través de sus engaños azules. Su intromisión termina ahora. Las palabras del hechicero chisporrotearon con magia oscura y pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que conducirían a un enfrentamiento de proporciones épicas. Alatar y Payando, al darse cuenta de la grave amenaza que representaba Khamûl para todo lo que habían construido, supieron que no tenían otra opción que enfrentarse a él directamente. El escenario de su batalla final se estableció en la cima del pico más alto de Orocarni, donde el aire era tenue y las rocas zumbaban con un poder primordial. Mientras se acumulaban nubes de tormenta, teñidas de un resplandor rojo antinatural, las tres figuras se enfrentaron en un triángulo de tensión. ¡Tontos! ¿Creéis que podéis hacer frente al poder de Sauron? Os aplastaré y entregaré vuestros cuerpos destrozados a mi amo. Tu amo no es más que un sirviente, Khamûl, un peón en un juego que va mucho más allá de tu comprensión. No es demasiado tarde. Deja ese anillo a un lado y quizás aún encuentres la redención. La respuesta de Khamûl llegó en forma de un rayo negro que partió el cielo. La batalla que siguió fue legendaria, aunque pocos sabrían jamás de su existencia. Hechizos de inmenso poder chocaron entre sí, remodelando la montaña que estaba bajo sus pies. El aire crepitó con energía mientras se pronunciaban antiguas palabras de poder por primera vez en milenios. Alatar y Payando se movían en perfecta sincronía, y sus siglos de colaboración se evidenciaban en cada gesto y encantamiento. Sin embargo, Khamûl, fortalecido por el anillo de Sauron, demostró ser un oponente formidable. Su magia oscura corroía la estructura misma de la realidad y amenazaba con deshacer los hechizos cuidadosamente elaborados por los magos azules. Hermano, debemos unir nuestras fuerzas. Es la única manera. Sí, pero el coste... ¿Estás seguro? No tenemos elección por la Tierra Media. En un destello cegador de luz azul, Alatar y Payando se tomaron de las manos y cruzaron sus bastones. De su unión surgió una oleada de poder como nunca antes se había visto desde los días antiguos. Los gritos de desafío de Khamûl se transformaron en terror cuando se vio envuelto en un torbellino de energía mágica pura. Cuando la luz se desvaneció y el polvo se asentó, Khamûl yacía derrotado. Su anillo no era más que un trozo de metal retorcido. Pero la victoria tuvo un precio terrible. Cuando los últimos ecos de la batalla se desvanecieron de las cimas de las montañas, Alatar y Payando quedaron al descubierto. Su verdadera naturaleza como Maiar era inconfundible para cualquiera que hubiera presenciado el conflicto. Nuestras identidades, ellos ahora lo saben. Sí, Sauron no descansará hasta darnos castigo. Los dos Istari se miraron el uno al otro, con el peso de su secreto expuesto sobre sus hombros. En ese momento supieron que todo había cambiado. La guerra clandestina que habían librado durante siglos entraría ahora en una nueva fase, una de conflicto abierto y apuestas desesperadas.
Mientras descendían de la montaña, dejando atrás las cicatrices de su mayor batalla, Alatar y Payando se prepararon para los desafíos que les esperaban. Puede que se revelaran sus verdaderas identidades, pero su determinación permaneció inquebrantable. La lucha contra la influencia de Sauron en el este continuaría sin importar el costo. Capítulo 3. El ajuste de cuentas. Las figuras vestidas de azul se encontraban en la cima del pico azotado por el viento. Sus miradas se cruzaron en un intercambio silencioso que decía mucho. El aire frío de la montaña los envolvía, trayendo consigo el olor acre de su reciente batalla. Hemos perdido nuestro anonimato, viejo amigo. Ya no podemos trabajar desde las sombras. En efecto, ya pasó la época de la sutileza. Debemos actuar con valentía si queremos detener la marea de oscuridad. El rostro curtido de Alatar se arrugó con determinación. Su cabello plateado brilló en la luz que se desvanecía. Debemos dividir nuestras fuerzas. Viajaré a los confines más lejanos del este, más allá del alcance de los mapas y la tradición. Allí se encuentran artefactos de inmenso poder, reliquias que podrían inclinar la balanza a nuestro favor. Es una misión peligrosa, sin duda. Mientras vosotros buscáis esos tesoros, yo me quedaré y fortaleceré a nuestros aliados. La tormenta se acerca y debemos estar preparados cuando estalle. Los magos juntaron sus antebrazos, un gesto cargado de siglos de lucha compartida y amistad inquebrantable. Que los Valar guíen tus pasos, Payando. Y que iluminen tu camino a través de tierras desconocidas. Alatar. Al amanecer, dos compañías partieron de las montañas Orocarni. Alatar condujo a sus seguidores hacia el este, pero pronto sus cuerpos fueron engullidos por la niebla. Payando los observó partir antes de volver la mirada hacia el oeste, donde se formaban nubes de tormenta en el horizonte. Los meses se convirtieron en años mientras Payando trabajaba incansablemente. Tejió un tapiz de alianzas entre los reinos orientales. Sus palabras encendieron las brasas de la resistencia hasta convertirlas en llamas rugientes. En valles ocultos y fortalezas montañosas, entrenó a guerreros en artes olvidadas, preparándolos para el ataque que se avecinaba. Una fresca mañana de otoño, un jinete llegó al santuario de Payando, con su corcel cubierto de espuma y agitado. Mi señor, la guerra ha estallado en el oeste. Gondor se encuentra sitiado, y los ejércitos de Sauron marchan desde Mordor. Los ojos de Payando se entrecerraron, y un destello de fuego azul bailó en sus profundidades. Entonces ha llegado la hora. Que suenen los cuernos. Que todos los aliados que hemos reunido sepan que ha llegado el momento de honrar sus juramentos. En la vasta extensión de Rhûn, los gritos de batalla resonaban en los pasos de montaña y en las llanuras azotadas por el viento. Las partidas de guerra orientales leales a Sauron encontraron sus caminos bloqueados por decididos combatientes de la resistencia. Se produjeron escaramuzas a lo largo de las líneas de suministro. Las emboscadas diezmaron las columnas de refuerzo y los puntos de estrangulamiento fortificados se convirtieron en escenarios de desesperadas últimas resistencias. Payando se movía como un espectro a través del caos, con su bastón resplandeciendo con una luz sobrenatural mientras cambiaba el curso de los enfrentamientos cruciales. Sin embargo, con cada victoria, la sombra de Mordor se hacía más larga y el mago sentía el peso del tiempo presionándolo. ¡Ánimo, amigos míos! Cada día que negamos a Sauron sus ejércitos orientales es otro día en que Gondor podría sobrevivir. Mientras la guerra continuaba, comenzaron a correr rumores entre amigos y enemigos, historias de una figura que se movía por las tierras del lejano oriente y que ejercía un poder que hacía temblar la tierra misma. El corazón de Payando se llenó de esperanza, aunque el cansancio le marcaba profundas líneas en el rostro. Entonces, un día en que el cielo hervía con tormentas sobrenaturales, una figura solitaria apareció en el horizonte oriental. Alatar había regresado, pero había cambiado. Sus ropas, que antes eran azules, ahora brillaban con tonos de otro mundo, y en sus manos llevaba artefactos de terrible belleza y asombroso poder. Amigo mío, traigo esperanza y un ajuste de cuentas para las fuerzas de la sombra. La reunión fue breve, pues pisándole los talones a Alatar llegó todo el poder de las legiones orientales de Sauron. Incontables guerreros orientales, bestias temibles y hechiceros oscuros descendieron sobre el último bastión de resistencia como una marea de pesadillas encarnadas. Lo que siguió fue una batalla que transformaría la tierra misma. Alatar desató el poder de sus artefactos que había obtenido con tanto esfuerzo, e hizo caer rayos de cielos despejados y abrió abismos que se tragaron batallones enteros. El dominio de la magia de Payando alcanzó nuevas cotas al crear hechizos de protección y devastación en igual medida. El choque de ejércitos resonó en las montañas Orocarni, cada bando llevado al límite de su resistencia. Cuando el sol comenzó a poner
ponerse en el tercer día de combate incesante, un cambio palpable recorrió el aire. Los orientales vacilaron y la confusión se extendió entre sus filas. ¿Qué bufería es esta? La voz de nuestro señor se ha silenciado. Alatar y Payando intercambiaron una mirada de cansado triunfo. Lejos, al oeste, más allá de su vista pero no de sus sentidos, sintieron el colapso del poder de Sauron. Está hecho. El anillo está destruido. Y con él, el control de Sauron sobre estas tierras. A medida que se difundía la noticia, las fuerzas restantes de los orientales arrojaron sus armas o huyeron al desierto. La victoria, duramente conseguida y muy cara, perteneció a los magos azules y sus aliados. Después de los acontecimientos, mientras el polvo de la batalla se asentaba y los heridos eran atendidos, Alatar y Payando permanecieron solos en la cima de una colina con vistas al devastado campo de batalla. Nuestra tarea está completa, viejo amigo. Sin embargo, no encuentro alegría en mi corazón, solo un profundo cansancio. Yo también. Hemos cambiado esta tierra, para bien o para mal, y ella nos ha cambiado a nosotros también. Los dos Istari contemplaron el sol naciente, cuyos rayos dorados lentamente recuperaban la tierra de la sombra. Sin decir palabra, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Sus formas se desvanecieron gradualmente como la niebla ante la luz de la mañana. En los años siguientes, los nombres de Alatar y Payando se desvanecieron de la memoria en Occidente, y sus hazañas quedaron olvidadas en los salones de los victoriosos. Pero en Oriente, alrededor de las hogueras y en los rincones tranquilos, persistían las historias de los sabios azules que habían desafiado a la sombra. Los relatos de su sabiduría, su coraje y su sacrificio se transmitieron de generación en generación como testimonio del poder perdurable de la esperanza frente a la oscuridad.